We started our summer series last week. Comenzamos nuestra serie del verano la semana pasada. During the summer, we do what we call expository teaching. Durante el verano hacemos lo que es llamado una enseñanza expositoria. Where we go verse by verse slowly through a passage of scripture. Y eso significa que vamos a ir verso tras verso en una manera más lenta en las And escrituras. so we find ourselves slowly walking through John chapter 15. Y vamos a estar caminando, andando lentamente en el libro de Juan, capítulo 15. So let me invite you to go ahead and open your Bibles to John chapter 15. Así que les invito a que abran sus Biblias al libro de Juan, capítulo 15. Today we're going to talk about the God who prunes. Hoy vamos a hablar sobre el Dios que nos poda. Let me see if I can give you an example as we start today. Déjame ver si te puedo dar un ejemplo mientras comenzamos el día de hoy. One of my boys, Landon, our second son, Uno de mis varones, Landon, nuestro segundo hijo, when he was just a little baby, cuando era un bebé, he had to always have a pacifier in his mouth. siempre tenía que tener un chupete en la boca. And not only just a pacifier in his mouth, Y no solamente un chupete en la boca, in order for him to go to sleep, pero para que él se fuese a dormir, he needed to have one in his mouth tenía que tener uno en su boca and he needed to have one in his hand. y tenía que tener uno en su mano. In case one fell out, he had another one ready to go. En dado caso de que uno se cayera, tenía el otro listo para meterse. He depended on that pacifier. Él dependía en ese chupete. It calmed him. Le llamaba. He relied on it. Estaba dependiente en él. And so there came a moment that he needed to grow up. Y llegó el momento en lo cual él necesita ya crecer. And sometimes a parent has to help a child move beyond the pacifier. Y a veces un padre tiene que ayudar al niño a ir aún más allá del chupete. So do you know what Renee did? Entonces, ¿sabe lo que hizo René? She took his pacifier Tomó su chupete and she took some scissors y tomó unas tijeras and she cut it off y cortó el chupete so that it wouldn't give him the same feeling, para que no le diese el mismo so sentido, that he would learn to not depend on it. para que aprendiese a no depender en él. Why did he need to go beyond the pacifier that soothed him? ¿Por qué es que necesitaba ir aún más allá del chupete que lo calmaba? Because eventually, Porque en un momento dado, mom knew something that little baby didn't know. la mamá sabía algo que el bebé no sabía. That if you don't move beyond the pacifier, it'll affect the way your teeth come in. Que si no vas aún más allá del chupete, va a afectar la manera en la cual entran tus dientes. Here's what I'm trying to say. Esto es lo que quiero dar a saber. There's times that God begins to do a pruning work in our life. Hay momentos en los cuales Dios empieza una obra de podar en nuestra vida, Because it's something you depended on, porque es algo en lo cual tú dependías, something you soothed yourself with, algo que te tranquilizaba, te calmaba, you relied on. estabas dependiente de ello. And God knows if you don't move beyond that, Y Dios sabe que si no te mueves aún más allá de ahí, it's going to affect things inside of you. va a afectar cosas en tu interior. So I want to talk to you today about the God who prunes. Así que vamos a hablar del Dios que nos poda. This kind of sets up the conversation for today. Esto va a establecer la conversación para el día de hoy. When something starts to rival your dependence on Christ, Cuando hay algo que es un rival en contra de tu dependencia en Cristo, God cuts it back. Dios lo poda. Not because he's against your joy, No es porque Él está en contra de tu gozo, but because he's committed to your growth. pero porque Él está comprometido con tu So crecimiento. I want you to write that down in your notes today. Así que quiero que apuntes esto en tus apuntes hoy. There's going to be a time God begins to prune something in your life, Va a haber un momento en lo cual Dios va a comenzar a podar algo en tu vida and you need to come back to this idea. y necesitas regresar a esta idea. God is not against your enjoyment of life. Dios no está en contra el que tú disfrutes la vida. God is committed to your growth. Él está comprometido con tu crecimiento. So spiritual growth, Tu crecimiento espiritual. what is that? ¿Qué es? Spiritual growth happens when the life of Christ El crecimiento espiritual acontece cuando la vida de Cristo begins to shape a person from the inside out. comienza a formar una persona del interior hacia afuera. Your desires slowly begin to change. Tus deseos lentamente comienzan a cambiar. Your reflexes change. Tus reflejos cambian. The way you react in traffic, Cómo respondes en the tráfico. way you react to people, Cómo respondes a las personas. the way you react on social media. Cómo respondes
escondes en las redes it sociales begins to change, comienza a cambiar, not because you're trying harder, no porque estás tratando aún más, but because there's another life at work on the inside of you. pero porque hay una vida que está obrando dentro de ti. So we said last week, Lo que dijimos la semana pasada, when Jesus said he is the vine, cuando Jesús dijo yo soy la vid, that the life of Christ is at work on the inside of us. que la vida de Cristo está obrando adentro de And nosotros. so because there's another life at work inside of you, Entonces, porque hay otra vida que está obrando dentro de ti, it begins to change you from the inside out. comienza a cambiarte de lo interno hacia afuera. So this morning we're going to be focused on John chapter 15 verse 2. Así que esta mañana vamos a estar enfocados en Juan capítulo 15, versículo 2. Remember the setting that Jesus is saying this in. Acuérdense del ambiente que está estableciendo Jesús. This isn't like the Sermon on the Mount where Jesus is speaking to multitudes of people. No es como el sermón en el monte cuando Jesús está hablando a la multitud de personas. Jesus is having a private conversation with his disciples Jesús está teniendo una conversación privada con sus discípulos on the night that he's going to be betrayed. en la noche en lo cual va a ser traicionado. In fact, Judas just got up and left to go betray Jesus. De hecho, Judas se acaba de levantar y salió para ir a And traicionarlo. he's going to prove his life to be fruitless. Y va a comprobar que su vida es sin fruto. This idea of fruitful and fruitless, Esta idea de ser fructífero y sin fruta, the fact that Judas walked with Jesus for a while, el hecho que Judas anduvo con Jesús por un buen tiempo he walks away to betray Jesus. y luego se aparta de él para ir a traicionarlo. Those words hang on everything Jesus is saying here. Esas palabras se sostienen arriba de todo lo que está diciendo ahorita Jesús. And remember the order Jesus says all this in. Y recuerden el orden en lo cual Jesús dice todo esto. He tells the disciples who he is. Le dice a los discípulos quién es él. He tells the disciples who God the Father is. Le dice a los discípulos quién es Dios el Padre. And then he starts talking about cutting and pruning. Y luego comienza a hablar sobre el cortar y podar. And it leaves us with this question. Y nos deja con esta pregunta. Who is getting pruned? ¿Quién está siendo podado? Right, look at our verse today, John chapter 15. Miremos nuestro versículo hoy, Juan capítulo 15. We'll start with verse 1. Comenzaremos con el versículo 1. Jesus says, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. All right, so first of all, let's define the word fruit. Ahora vamos a definir la palabra fruto. Write this down in your notes. Apunten esto en sus apuntes. The fruit that Jesus is speaking about here El fruto de lo cual Jesús está hablando ahorita is the visible es un fruto visible, evidence of of his life at work inside of the life of the believer. algo visible de la obra que está dentro de la vida del creyente. The fruit is the evidence of Christ-like work inside of someone. El fruto es la evidencia de la obra de Cristo dentro de la vida de alguien. We see it in Christ-like character, Lo vemos en un carácter como Cristo, obedience, obediencia, love, amor, dependence on God. dependencia en Dios. And the branches that are pruned Y las ramas que están siendo podadas is something that was real but unproductive. es algo que era real, pero no estaba produciendo. Now there were some branches that were cut and thrown into the fire. Ahora, hubo unas ramas que fueron cortadas y echadas al fuego. We won't talk about those today. No vamos a hablar de ellos hoy. We'll talk about those when we get to verse 6. Vamos a hablar de esas ramas cuando lleguemos al versículo 6. The first half of verse 2 and verse 6 are tied together. La primera parte del versículo 2 y el versículo 6 están unidos. Today we're going to talk about the branches that are pruned. Pero hoy vamos a estar hablando sobre las ramas que están siendo podadas. And we're left with this question, who does the pruning? Y nos quedamos con esta duda, pues ¿quién está haciendo, quién realiza la poda? You see, pruning is not a process that believers initiate. El podar no es un proceso que nosotros como creyentes iniciamos. We don't manage it. Nosotros no lo manejamos, We don't control it. no lo controlamos. The branches don't tell the vine dresser what he can do. Las ramas no le dicen al labrador qué hacer.
the pruning is a decision made by God. El podar es una decisión que Dios hace. Jesus makes that clear when he says he prunes. Jesús es claro cuando él dice que él es el que poda. When Jesus says he prunes, Cuando Jesús dice que él poda, he's making it clear that God is the one who's at work in the life of the believer. él está siendo tan claro que Dios es el que está obrando en la vida del creyente. The same God that joined you to Christ El mismo Dios que te une a Cristo, is now carefully tending to your life. ahora cuidadosamente está atendiendo a tu vida. And at the same time, it doesn't mean that believers or you and I Y a la misma vez no significa que los creyentes o usted y yo, doesn't mean that we are passive or helpless. no significa que somos pasivos o sin esperanza. Scriptures clearly explains how God's work and our effort La escritura es muy claro en que la obra de Dios y nuestros esfuerzos they fit together. están unidos. Right? One place we see that is in Romans. Y en un lugar donde podemos ver eso es en el libro de Romanos. Romans says, "For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live." Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Notice that believers really put sin to death. Presten atención al hecho de que los creyentes pueden matar el pecado, But they can't do it in their own effort. pero no lo pueden hacer en sus propias fuerzas. Paul says, by the Spirit. Pablo dice que a través del Espíritu, By the Spirit. a través del Espíritu, God's work, la obra de Dios, and when his people engage. y cuando su pueblo se une. Another place Paul makes that very clear is in Philippians chapter 2. Otro lugar donde Pablo lo declara claramente es en Filipenses capítulo 2. It says, "For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure." Pues Dios es quien produce a ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Notice, it's God who's doing the work. Presten atención a que Dios es el que está obrando. And it's not just to enable our work or our Y- hands, Y no es solo para darnos el trabajo o la obra de nuestras manos, but God is working at the level of our will, pero Dios está trabajando al nivel de nuestra voluntad, shaping what we want formando lo que queremos and moving us towards what pleases him. y moviéndonos hacia aquello que le agrada a Él. So when Jesus says the Father's the one who prunes, Así que cuando Jesús dice que el Padre es el labrador, he describes a father who works with his children. describe a un padre que obra con sus hijos. So let me ask this question. Así que déjame hacer esta pregunta. Why does the Father prune? ¿Por qué poda el Padre? And Jesus answers it in the same verse we read. Y Jesús da respuesta a esta pregunta en el mismo versículo que acabamos de leer. That it would bear more fruit. Para que dé más fruto todavía. God's not cutting fruitful branches to harm what is alive. Dios no está cortando ramas que dan fruto para dañar lo que está vivo. He's cutting what is alive so that it would become stronger and bear more fruit. Está cortando lo que está vivo para que se fortalece aún más y dé fruto. This is the hard one for us to understand Esta es la parte difícil para entender, because pruning often feels like loss. porque cuando estamos siendo podados, muchas veces se siente como que estamos perdiendo. It feels like God is taking away our comfort. Parece que Dios nos está quitando lo que nos hace cómodo, Our options or our control. nuestras opciones o nuestro control. But Jesus does not describe this as punishment. Pero Jesús no describe esto como un castigo. He describes it as purpose. Él lo describe como propósito. The Father is not reacting out of frustration. El Padre no está haciendo algo fuera de dentro de una frustración. He's working with a wise intention. Él está obrando con una intención llena de sabiduría. And if the goal is more fruit, Y si la meta es que haya más fruta, then the question becomes, entonces la pregunta es, what are the things that the Father's cutting away? ¿qué son aquellas cosas que el Padre está podando? I would write it down this way in your notes. Yo lo apuntaría de esta manera en tus apuntes. God removes what drains life
Dios remueve lo que te quita la vida, that doesn't produce fruit. aquello que no produce fruto. So, what's draining life and not producing fruit in your life? Entonces, ¿qué es lo que está secando la vida de tu vida y no está produciendo fruto? In a vine, there's some things that look healthy, En una vid hay ciertas cosas que parecen ser but saludables, it mainly takes. pero por lo regular nada más quita y toma. It takes sunlight, it takes space, Toma luz y toma espacio and it doesn't contribute to bearing fruit. y no contribuye al dar fruta. Spiritually, Espiritualmente, there are things in the Christian life that do the same. hay cosas en la vida de un cristiano que hacen lo mismo. They're not openly sinful. No son pecaminosas abiertamente. They might even feel normal, Quizás se sientan aún normal, but they drain the love we had for Christ. pero te quitan el amor que tenías hacia Cristo They dull our prayer. y hacen que tus oraciones sean vacías, They weaken our obedience, debilitan tu obediencia and they crowd out the fruit. y hacen la fruta a un lado. Sometimes the drain is something that's morally neutral. Muchas veces el viaje es algo que moralmente es neutral, It's not good, it's not bad. no es bueno, no es malo, It's just neutral, es neutral, but maybe it's grown out of proportion. pero quizás está sobreabundando lo demás, Like endless entertainment, como el entretenimiento sin fin, scrolling that never ends, las redes sociales que nunca terminan, endless commitments where we have no margin in life. los compromisos que tenemos que sin fin y no nos dan abiertura en nuestra vida, Even good hobbies y aún aquellas cosas que esos pasatiempos that slowly demand the most of our time. que lentamente comienzan a demandar más de nuestro tiempo. None of those things are automatically wicked, Ni una de esas cosas automáticamente son malas, but here's what I'm trying to say. pero esto es lo que quiero dar a saber. What governs your attention Lo que gobierna tu atención will govern your desires, pronto gobernará tus deseos. right? So ¿Verdad? what governs your attention will govern your desires. Lo que gobierna tu atención pronto gobernará tus deseos. And God might prune them back Y quizás Dios podará eso like so that they don't satisfy like they once did. para que no te den satisfacción tal como te lo daban antes. Like Renee did with Landon's pacifier. Como René hizo con el chupete de Landon. Sometimes God interrupts the routine of your life through closed doors. A veces Dios interrumpe la rutina de tu vida con puertas cerradas. And in that interruption, Y en esa interrupción, what once felt harmless lo que anteriormente parecía ser algo no difícil, now is exposed as something that was controlling in your life. ahora está exponiendo algo que estaba controlando tu vida. See, again, God's not against your enjoyment. Mira, una vez más, Dios no está en contra de que tú pases un buen tiempo. He's against anything that competes with Christ's place in your life. Él está contra cualquier cosa que está compitiendo contra el lugar que Cristo tiene en tu vida. Jesus warned that spiritual fruit could be lost, Jesús advirtió que el fruto espiritual se puede perder, not just by open rebellion, no por una rebelión abierta, but sometimes just by the overcrowding and busyness. pero muchas veces porque estás sobreabundado con cosas que hacer y ocupado. Jesus has a whole parable on this. Jesús tiene una parábola completa en esto. In Mark chapter 4, En Marcos capítulo 4, Jesus says, "But the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful." pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Notice the branches still looks connected here, Presten atención al hecho de que las ramas todavía están conectadas aquí, but the word is being crowded out, pero la palabra está siendo ahogada and the end result y el resultado final is unfruitful. no da fruto. Pruning is the way that the Father prevents the choking of the word of God. El podar que hace Dios es la manera en que Él previene
en que se ahogue la palabra de Dios. See, some things aren't sinful in themselves, Algunas cosas no son pecaminosas en sí, but they start controlling our time, pero empiezan a controlar nuestro tiempo, they start controlling our attention, controlar nuestra atención, they start controlling our desires. controlar nuestros deseos. And when something starts controlling you, Y cuando algo comienza a controlarte a ti, it's competing with Christ in you. está compitiendo con Cristo en And ti. when the Father sees that, Y cuando el Padre mira eso, He doesn't ignore it, Él no lo ignora, He prunes Él it. comienza a podarlo. He removes what's draining life Él remueve lo que te está quitando la vida so that the life of Christ is seen. para que la vida de Cristo se pueda ver. So, how does God the Father prune us? Así que, ¿cómo es que Dios el Padre nos poda? We could say God prunes to redirect. ¿Se puede decir que Dios nos poda para redirigir? Pruning redirects strength from wasted places to fruitful places. Podando lugares débiles para lugares más fuertes. You see, plants store their strength in their roots. Las plantas ahorran su fuerza dentro de la raíz. And when a gardener trims off the top growth, Y cuando el labrador corta la porción de arriba, the plant stops trying to send energy and strength everywhere at the same time. la planta deja de mandar energía y fuerza a todo lugar a la misma vez. The same strength is now redirected to the place of the cut. Esa misma fuerza ahora es redirigida al lugar donde ha sido podado. That strength is redirected, Esa fuerza es redirigida and that place becomes stronger and more fruitful. y ese lugar se convierte más fuerte y da más fruto. Spiritually, this is what God does in us when He prunes us. Espiritualmente, esto es lo que Dios hace dentro de nosotros cuando nos poda. He removes the clutter of our divided heart. Él remueva todo aquello que está dividiendo nuestro corazón. He presses us to stop living with the coping mechanisms. Él nos presiona a que dejemos de esas cosas, coping mechanisms. When we're bored and lonely, Cuando estamos aburridos o tristes, when we're angry or stressed, estamos enojados o estresados, when we're tired. cuando estamos cansados. How many times do we reach out for the approval of people? ¿Cuántas veces no estamos buscando que las personas a nuestro alrededor aprueben de nosotros? Or we get lost in constant busyness. O nos perdemos en el siempre estar ocupados. You know, all of those become substitutes for a real communion with Christ. Todo eso comienza a sustituir la comunión verdadera con Cristo. And none of those things were meant to support us. Y nada de eso tiene la intención de apoyarnos. And so the Father begins to cut them out. Así que el Padre comienza a cortarlo. And He doesn't do it to make us weaker, Y no lo hace para debilitarnos, but to make our dependence on Him stronger. pero lo hace para que nuestra dependencia en Él sea más fuerte. He's not trying to make you less active. Él no está tratando de que tú seas menos activo. He's trying to make you less scattered. Él está tratando de hacerte que seas menos distraído. So instead of a thin religion spread across 10 different shoots and branches, En vez de una religión delgada que está alrededor de 10 ramas que están esparcidas, He produces focused growth. Él produce un crecimiento enfocado. He redirects our focus. Él redirige nuestro enfoque And it shows up in a deeper prayer life, y se revela en una oración aún más profunda, simpler obedience, una obediencia más sencilla, clear priorities, prioridades que son claras and a stronger reliance on Christ. y una dependencia aún más fuerte en Cristo. The writer of Hebrews El autor de Hebreos tells us that growth often requires nos dice que el crecimiento muchas veces requiere not only that we lay aside our sins, no solo que hagamos a un lado nuestros pecados, but that we throw off every weight that hinders. pero que nos quitemos toda carga que nos evita de acercarnos a Él. So the Father prunes Así que el Padre comienza a podar what divides our hearts lo que divide nuestro corazón so that strength is redirected para que esa fuerza sea redirigida so that we could bear fruit. para que podamos producir fruto. Which means that pruning is not only subtraction, Lo que significa que el podar no solamente es quitar, but it's preparation for new growth pero es preparación para un crecimiento nuevo so that we can
produce fruit. para que podamos producir fruto. Now, another reason God prunes Ahora, otra razón que Dios poda is that God prunes to heal us. es que Dios nos poda para sanarnos. Sometimes there's a disease of sin inside of us. A veces hay una enfermedad de pecado dentro de Now, nosotros. when a plant is pruned correctly, Cuando una planta es podada correctamente, the cut doesn't kill the plant. el corte no mata la planta. The plant sees the cut as a wound that needs to be healed. La planta mira el corte como una herida que necesita ser sanada. The cut sends a signal. El corte manda una señal It tells the plant, y le dice a la planta, strength needs to be sent here. necesito que mandes la fuerza aquí. Healing needs to take place here. La sanidad necesita llegar aquí. A change needs to take place here. Un cambio necesita llegar aquí. Spiritually, God often grows his people in the very places where he cuts them. Muchas veces Dios crece a su pueblo en esos mismos lugares donde Él corta. The loss becomes the classroom. Lo que es una pérdida se convierte En la sala de enseñanza. yes. The weakness becomes the place where faith becomes real. La debilidad se convierte en un lugar que la fe es verdadera. The place becomes the place where we learn to abide. El lugar donde aprendemos a permanecer. You see, God doesn't wound his children and leave them. Dios no debilita a sus hijos y los deja. He wants them to be healed. Él quiere que sean sanados. He often begins new growth close to the place that hurts. Muchas veces Él comienza un crecimiento nuevo en aquel lugar donde está la herida. Why? ¿Por qué? Because God doesn't work around pain. Porque Dios no trabaja alrededor del dolor. God works through pain. Él trabaja a través del dolor. It's that pressure Es aquella presión that awakens prayer, que despierta la oración. that deepens repentance, Que hace que tu arrepentimiento sea aún más profundo. that makes Christ more necessary in my life. Que hace que Cristo sea más necesario en tu vida. You see, the cut exposes what was weak. El corte expone lo que era débil. It shows where we were leaning on things rather than leaning on Christ. Nos enseña dónde estábamos recargándonos sobre las cosas en vez de recargarnos sobre Cristo. And God rebuilds strength there. Y Dios redirige la fuerza ahí. And for new growth to thrive, Y para que el nuevo crecimiento florezca, it needs more than just to be cut. necesita aún más que ser cortado. It needs the right conditions. Necesita las condiciones correctas. It needs space. Necesita espacio. It needs light. Necesita luz. It needs air. Necesita aire. And that's why pruning Y es por eso que el podar does not only increase the growth around the cut, no solamente hay un ingreso en el crecimiento donde está el corte, but by pruning, pero a través de podar, God makes room for light and air. Dios hace lugar para el aire y para la luz. You see, when a vine becomes too dense, Cuando el permanecer se convierte en algo, la vid se convierte en algo denso, leaves can block the light, las hojas pueden bloquear la luz. and the dense leaves can prevent the air from ventilating the plant. Y las hojas densas pueden prevenir que el aire traspase y traiga ventilación a la planta. And when there's no light and there's no air, Y cuando no hay luz y cuando no hay aire, that's where disease can take hold in the plant. ahí es donde la enfermedad empieza a establecerse dentro de la planta. I want to talk to you about a disease of sin oftentimes hidden in our lives. Quiero hablarles sobre una enfermedad llamada el pecado que a veces está escondido dentro de nuestras vidas. Spiritually, sin and self-reliance thrive in the dark. Espiritualmente el pecado y la autosuficiencia prospera en la oscuridad. When our lives become crowded and tangled, Cuando nuestras vidas se convierten alborotadas y enredadas, we hide, nos escondemos, we avoid, evitamos, we rationalize, racionalizamos and spiritually we drift away from God. y espiritualmente nos derribamos de Dios. And God prunes Y Dios poda to bring things into the light.
para traer cosas a la luz. sometimes exposing what we would rather keep hidden. Muchas veces exponiendo aquello que queremos ocultar. He brings conviction Él trae convicción and clarity to our soul, y claridad a nuestra alma and He brings it to the light y lo trae a la luz so that we can submit it to Him, para que lo podamos someter a Él, so that we can breathe again. para que podamos respirar una vez más. Now, Christians often struggle to bring sin into the light. Muchas veces como cristianos batallamos traer el pecado a la luz. We struggle with hiding our lust, Batallamos en el esconder nuestra lujuria, our bitterness, nuestra amargura, our unforgiveness. nuestra falta de perdón. We hide our anger that keeps showing up at home. Escondemos nuestro enojo que sigue revelándose en nuestro hogar, We hide our secret compromises. nuestros compromisos secretos, We hide our envy and our jealousy. nuestras envidias y nuestros celos. We hide our fear and our anxiety. Escondemos nuestro temor y nuestra ansiedad. Those sins that spread privately in the dark recesses of our heart. Aquellos pecados que se encuentran alrededor de nuestro corazón privadamente, Because we often feel shame. porque muchas veces sentimos vergüenza. Shame whispers. La vergüenza susurra. If people know this about you, Si las personas supieran esto de ti, they'll reject you. te van a rechazar. So shame makes us feel isolated. Así que la vergüenza hace que nos sintamos aislados, Shame makes us avoid prayer hace que evitemos la oración because we feel unworthy of God. porque nos sentimos indignos de Dios. Shame makes us avoid the word of God La vergüenza hace que evitemos la palabra de Dios because we feel exposed every time we read it. porque cada vez que la leemos nos sentimos expuestos. And a shaded vine Y una vid que tiene sombra does not only hide the disease, no solamente esconde la it enfermedad, also loses the fruit. pero también pierde el fruto. And in the same way, Y de la misma manera, hidden sin does not only damage one corner of a person's life, el pecado oculto no daña solamente una parte de la vida de una it persona. begins to drain your joy, Te empieza a quitar el gozo, dull your conscience, empieza a afectar tu conciencia, weaken your love, debilitar tu amor, reduce your desire to abide in Christ. reduce tu deseo de permanecer en Cristo. Scripture speaks about this. Las escrituras nos hablan de esto. 1 John chapter 1 says, Primera de Juan capítulo 1 dice, "But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin." pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. You see, walking in a light is a refusal to keep the darkness hidden. El andar en la luz, estamos rechazando la idea de ocultar la oscuridad. And notice the blessings that comes when we walk in the light. Y fíjense las bendiciones que vienen cuando andamos en la luz. John says that we have fellowship with one another. Juan dice que tenemos comunión unos con otros. And John says that the blood of Christ cleanses us. Y Juan dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Man, I want both of those things. Y yo quiero esas dos cosas. I want us to be good. Quiero que nosotros seamos buenos. And I want to live right before him. Y quiero vivir bien delante de Él. So how do I do that? Así que ¿cómo hago eso? I walk in the light. Camino en la luz. I refuse to let hidden things grow in dark corners. No voy a dejar que cosas ocultas crezcan en aquellos lugares oscuros. Because Christ died and rose again to remove sin from your life. Porque Cristo murió y resucitó una vez más para remover el pecado de tu vida. That's how much he cares about the hidden tumors deep inside. Eso a Él le importan esos tumores ocultos en tu vida. He wants a close communion with you. Él quiere una comunión cercana contigo. That's why he keeps making cuts. Por eso es que sigue cortando. Now, let me finish. Ahora voy a terminar. How do we trust the Father when pruning hurts? ¿Cómo confiamos en el Padre cuando la poda duele? Have you ever had something that you felt like a loss? ¿Has sentido alguna vez algo que parece más una pérdida? It hurt deeply.
te lastimó profundamente. How do we trust the Father ¿Cómo confiamos en el Padre when pruning hurts? cuando la poda duele? Let's talk about trust. Vamos a hablar sobre la confianza. Jesus said he's the vine Jesús dijo, Él es la vid verdadera and the Father's the vine dresser, y el Padre es el labrador and the Father's the one who does the pruning. y el Padre es el que poda. He's the one that's holding the pruning knives in his hands. Él es el que está deteniendo las navajas de la poda en sus manos. The Father knows what he's doing. El Padre sabe lo que está haciendo. God is not calling you to take control. Dios no te está llamando a tomar control. God is not calling you to panic. Dios no te está llamando a que entres a un pánico. When the Father cuts back what you've leaned on, Cuando el Padre corta aquello en lo cual tú te has recargado. we're talking about the things that we've leaned on, Estamos hablando de aquellas cosas en las cuales te estás the recargando. things we found our identity in, Aquellas cosas que encuentras tu identidad. the things we thought we needed, Aquellas cosas que pensabas que the necesitabas. things that became a priority rather than Christ, Aquellas cosas que se convirtieron en una prioridad en vez de Cristo. the things that dulled our faith. Aquellas cosas que hicieron que tu fe era menos. When the Father cuts back what you've leaned on, Cuando el Padre corta aquello en lo cual tú te estás He recargando, does it to draw you into a deeper relationship with Him. Él lo hace para que entres a una relación más profunda con Él. Because this is what I want you to understand today. Porque esto es lo que quiero que entiendas hoy. Pruning is not punishment, El podar no es un castigo, it's preparation. es preparación. Preparation so that you will have more fruit. Una preparación para que puedas dar más fruto. So trust. How do we trust? Así que confianza, ¿cómo confiamos? Trust grows when we remember what God has revealed about Himself. La confianza crece cuando nos acordamos de lo que Dios ha revelado de sí mismo. And it's in seasons of prunings that we have to remind ourselves who God is. Y son en temporadas de poda que necesitamos darnos a recordar quién es Dios. Now, I know our emotions can be loud, Ahora, yo sé que nuestras emociones pueden gritar en alta voz. right? I'm Latino. I get emotional, Él es latino, así que él se emociona. right? I get really emotional. Realmente se emociona. And there's times my emotions want to dictate my behavior. Y hay veces que sus emociones quieren dictar su comportamiento. And there's times my emotions want to define what I think about God. Y hay veces que sus emociones quieren definir lo que él piensa en Dios. But if Pero- we're going to learn to trust God, Si vamos a aprender a confiar en Dios, then we have to let what we know about the character of God necesitamos dejar lo que sabemos del carácter de Dios, become more true than what our emotions are telling us to think about God. que sea algo más real que lo que nos están diciendo nuestras emociones respecto a I Dios. want the revelation of God's goodness Quiero que la revelación de la bondad de Dios to become greater than the pain that I'm que experiencing. sea aún más grande que el dolor que estoy teniendo experiencia ahorita. I want the revelation of God's faithfulness Quiero que la revelación de la fidelidad de Dios to become greater than what my emotions are feeling right que now. sean más grandes de lo que estoy sintiendo ahorita en mis emociones. So I can learn about the character of God when I read about Him in the Word. Puedo aprender del carácter de Dios cuando leo de Él en la palabra. I can see God's revealed character at work in my life. Puedo ver el carácter revelado de Dios obrando en mi vida. When I think through my past, Cuando me pongo a pensar en mi pasado, the moments God picked me up, aquellos momentos que Dios me levantó, and the moments God carried me, aquellos momentos que Dios me cargó. I can remember what He's already done. Puedo dar a recordar lo que Él ya hizo. And the same God that did Y el mismo Dios que is hizo the same God that is, es el mismo Dios and the que same God es that can. y el mismo Dios que puede. And so I'm going to remind myself of the character of God. Así que me voy a dar a recordar del carácter de Dios. And the character of God is going to be greater than what my feelings are. Y el carácter de Dios va a ser aún más grande que mis We're sentimientos. talking about learning to trust God when He prunes. Estamos hablando de aprender a confiar en Dios cuando Él está podando. See, it's not a denial of pain. No es que estamos negando el dolor. I know sometimes the pain hurts, Yo sé que a veces el dolor duele. but this is what we're establishing. Pero esto es lo que estamos estableciendo. We're not going to let the pain become the interpreter of who God is. No vamos a permitir que el dolor sea el intérprete de quién es Dios.
we're going to let God's character interpret who God is. Vamos a dejar que el carácter de Dios interprete quién es So Dios. we can trust in the character of God. Así que podemos confiar en el carácter de Dios. Let me invite you to bow your head and close your eyes with me for just a moment. Déjales invito a que inclinen su rostro y cierren sus ojos un momento.